Bueno, vamos a comenzar con la clase número 3. Hoy vamos a comenzar con sistemas de presiones múltiples. Un sistema de presión múltiple es aquel que tiene dos o más bajas presiones. En los sistemas de presiones múltiples analizamos dos modificaciones, una con los separadores de vapor y otra con el subenfriador. Hoy vamos a ver el separador de vapor total y el parcial. Bueno, el primer equipo que analizamos, les decía, es el depósito separador. Bueno, como su nombre lo indica, lo que hace es separar el líquido y el vapor. Funciona con válvulas de flotador. Este es el símbolo para la válvula flotador, una corbatita con una palanca unido a una boya. La boya flota en el líquido presente en el depósito y cuando el líquido del depósito está por debajo del punto de control, envía una señal para que la válvula se abra e ingrese más líquido. Si está por encima del punto de control, la válvula se cierra. Mantiene un nivel relativamente constante en el depósito separador y por lo tanto en el evaporador, porque el líquido que sale de acá ingresa al evaporador. ¿Por qué se utiliza ese depósito separador? Cuando un líquido saturado se expande a través de una válvula de expansión, el porcentaje de vapor aumenta progresivamente. Eso se puede observar en el gráfico presión-entalpía. Por ejemplo, si tenemos una expansión por una válvula común, no por una válvula flotador y un depósito separador, sería desde el punto 1 hasta el punto 2. A medida que cae la presión, la presencia de vapor en la mezcla aumenta. Si nosotros expandimos parcialmente hasta una presión intermedia ubicada en el punto 3, ese punto 3 ingresaría al depósito separador, se separaría en líquido saturado seco y en vapor saturado seco. El líquido saturado seco lo mandamos a una nueva válvula de expansión, se expande hasta el punto 5 y recién al evaporador. Aquí se ve la diferencia por ejemplo, entre el punto 2 y el punto 5. En el punto 5 hay más líquido, capaz de cambiar e intercambiar calor y por lo tanto mejorar el efecto refrigerante. Esa es una de las razones por las que se usa el depósito separador, para que ingrese más líquido al evaporador y el efecto refrigerante de este aumente. Otra de las razones es que, bueno, conectar este depósito al compresor y así asegurarnos de que esté ingresando solamente vapor al compresor y no lleguen algunas gotas de líquido que puedan burbujear al producirse la evaporación en el evaporador. Y bueno, más adelante vamos a analizar los tipos de compresión, la compresión en serie y en paralelo, y vamos a ver cuál es más efectiva. Aquí vemos que si tenemos solamente un compresor, tenemos que hacer que la presión del punto 6, que está a presión intermedia, caiga hasta el punto 7, mezclar y comprimir. Vamos a ver que eso es antieconómico porque estamos reduciendo una presión innecesariamente. Bueno, en este caso necesariamente porque solo hay un compresor, pero si tuviéramos dos sería mucho mejor, porque esta presión solamente la estamos reduciendo para poder mezclar y comprimir. Si tuviéramos dos compresores, lo que haríamos es comprimir este refrigerante a presión baja hasta la presión intermedia y mezclar en la presión intermedia. Si esto último no se entiende muy bien, con el ejercicio lo van a entender mejor y cuando analicemos compresión en serie y en paralelo se va a entender mucho mejor. Era solamente un pantallazo. Lo más importante es que entiendan el efecto de separar el líquido y el vapor a una presión intermedia. Bien, como les decía, tenemos un separador total y un separador parcial. Las principales características del separador total es que solo ingresa líquido al evaporador y por lo tanto el efecto refrigerante va a ser el máximo.
El líquido que sale del separador se dirige directamente al evaporador. No hay ninguna válvula antes del evaporador. Bueno, las principales ventajas de este equipo es que es por lo que les decía, en la ebullición muchas veces las sustancias se agitan fuertemente, lo que podría ocasionar que gotas de líquido lleguen hasta el compresor cuando éste esté conectado directamente con el evaporador. Por eso es que se prefiere conectar el evaporador y el compresor a un separador total que asegure que solamente se esté enviando vapor saturado seco al compresor y así no dañar las válvulas o arrastrar el- el lubricante del compresor. El evaporador en este ciclo suele conocerse como evaporador inundado porque a este solo ingresa líquido y con flujo constante. Cuando algún ejercicio les diga en el enunciado de evaporador inundado, van a saber que hace referencia al separador total. Bueno, así se construye un diagrama presión-entalpía para este ciclo. Lo primero que tienen que hacer es ubicar las presiones. Aquí sabemos que van a existir dos presiones, una presión del compresor y una del evaporador. ¿Cómo sabemos eso? Porque solamente hay una válvula en nuestro sistema, entonces sabemos que la presión va a caer solamente una vez. La salida del condensador es el estado 1 y sabemos que siempre la salida del condensador es líquido saturado seco, entonces está ubicado sobre la línea de líquido saturado seco. Ahí estaría el estado 1. Es líquido saturado seco. Ingresa a la válvula, se expande, cae la presión hasta la presión del evaporador y sale el refrigerante como una mezcla. Ingresa al separador y se separan en vapor saturado seco, que es el estado 3, y en líquido saturado seco, que sería el estado 4. Bien, el líquido saturado seco ingresa al evaporador y sale del evaporador como vapor saturado seco. Siempre el refrigerante sale del evaporador como vapor saturado seco. Esta línea representa ese refrigerante que ingresa al evaporador, esta línea es roja, que ingresa al evaporador y sale como vapor saturado seco. Es para no confundirnos con la línea del separador. Bueno, el vapor saturado seco que sale del evaporador se redirecciona, perdón, del evaporador se redirecciona al separador, donde se mezcla con el vapor saturado seco del separador y sale y se dirige al compresor. Como funciona el evaporador y el separador a la misma presión, los fluidos se mezclan sin problema. El refrigerante ingresa al compresor y sale del compresor como un vapor recalentado, que es el estado 6. Ese estado ingresa al condensador y se repite el ciclo. Bueno, ahora vamos a analizar las principales características del separador parcial. Como ven, la diferencia es que ahora se observan dos nuevas válvulas, una antes del evaporador y una a la salida del vapor saturado seco del separador. Una de las diferencias con el anterior equipo es que al evaporador ya va a ingresar mezcla de líquido y vapor. Esto es porque ya hay una válvula antes del evaporador que expande nuevamente el refrigerante. El separador y el evaporador funcionan a presiones distintas. El separador va a funcionar a la presión intermedia, a lo que se conoce como la presión intermedia. Cuando el enunciado no nos dé el dato de la presión intermedia y ningún dato para calcularla, nosotros vamos a utilizar esta fórmula. Presión intermedia igual a la raíz cuadrada de presión de compresión por presión del evaporador.
En comparación con el anterior ciclo, este requiere más trabajo en la compresión porque el refrigerante va a ingresar recalentado al compresor. La ventaja de la ventaja de expandir nuevamente el refrigerante es que vamos a poder refrigerar a una temperatura más baja, porque al bajar más la presión, estamos bajando más la temperatura del evaporador. Esa es una de las razones por las que se vuelve a expandir el refrigerante, pese a que el efecto refrigerante puede ser menos efectivo que en un caso de un separador total, se pueden conseguir temperaturas más bajas. Y bueno, esta válvula a la salida del vapor saturado seco del separador es necesaria para efectuar la compresión. Como solo tenemos un compresor, vamos a ver más claramente cuando se haga el ejercicio que va a ser necesario expandir nuevamente el refrigerante. ¿Por qué? Acá estamos bajando la presión por debajo de la presión intermedia. Esta presión del evaporador es una presión más baja. Y solamente tenemos un compresor, entonces va a ser necesario mezclar los vapores para enviarlos al compresor. Como este vapor saturado seco que sale del evaporador está a una presión más baja, la presión del evaporador, y este vapor saturado seco que sale del separador está a la presión intermedia, no se van a poder mezclar porque están a presiones distintas. Es por eso que se utiliza una válvula a esta salida para que caiga la presión hasta la presión del evaporador, los fluidos tengan la misma presión y puedan mezclarse para enviar al compresor. Y bueno, así se hace el diagrama presión-entalpía en este caso. Se ubican las tres presiones, la presión del condensador, la presión intermedia y la presión del evaporador. Son las tres presiones del ciclo. ¿Cómo sabemos que estas son las tres presiones del ciclo? Bueno, porque el separador sabemos que va a funcionar a la presión intermedia. Esta válvula nos indica que el evaporador va a tener su propia presión y al existir solamente un compresor, sabemos que esta válvula va a ser necesaria para mezclar los fluidos. El punto 1, la salida del condensador siempre es líquido saturado seco, se ubica sobre esta línea. Ahí está el estado 1, la salida del condensador. Ingresa a la válvula, se expande y el estado 2 es una mezcla. Esa mezcla ingresa al separador, se separa en vapor saturado seco, que es el estado 3, y en líquido saturado seco, que es el estado 4. El líquido saturado seco ingresa nuevamente a una válvula de expansión, se expande hasta el estado 4'. Sale de la nueva válvula como una mezcla. El refrigerante ingresa al evaporador en estado de mezcla y sale del evaporador como un vapor saturado seco, en el estado 6. Este punto está sobre la línea de vapor saturado seco. Ahí estaría el estado 6. El refrigerante del estado 3, que es el vapor saturado seco que sale del separador, se expande, ingresa a una válvula de expansión y sale como vapor recalentado en el estado 5. Y bueno, lo que les decía, acá es necesario bajar la presión para que estos fluidos se puedan mezclar. El refrigerante, como el vapor saturado seco que sale del evaporador y el vapor recalentado del estado 5 se mezclan y dan un nuevo estado, que es el estado 7, está a la misma presión, la presión del evaporador, pero va a tener entropía y entalpía diferente, porque es una mezcla. Sabemos que va a ser vapor recalentado porque estamos mezclando un vapor saturado seco y un vapor recalentado. Y por último, el refrigerante ingresa al compresor como vapor recalentado y sale de él como vapor recalentado a mayor presión, a la presión del condensador.
El refrigerante en estado de vapor recalentado ingresa al condensador, cede calor y sale de él como líquido saturado seco, y con eso se repite el ciclo. Un detalle importante que les mencionaba en la anterior clase es los símbolos de las válvulas. La anterior clase les decía que este círculo con esta X se utiliza para representar que está ingresando líquido saturado seco y sale en estado de mezcla. Y esta corbatita se utilizaba para vapores, les decía. Aquí ingresa vapor saturado seco y sale vapor recalentado. Vamos a resolver un ejercicio con un separador total. Dice lo siguiente: un sistema de compresión de vapor dispone de un evaporador de tipo inundado. Sabemos que se utiliza un separador total cuando nos dice evaporador inundado. La temperatura ambiente es de 35 grados centígrados y la temperatura de evaporación es de menos 12 grados centígrados. La capacidad en el evaporador es de 3,5 toneladas de refrigeración. Nos pide determinar el efecto refrigerante, el flujo másico en el evaporador, el trabajo de compresión y el coeficiente de operación. Y bueno, ese es el diagrama presión-entalpía, que ya lo analizamos en detalle. Esos son los datos del problema. Nos da la capacidad, que es 3,5 toneladas, la temperatura del evaporador, que es menos 12 grados centígrados, y la temperatura ambiente, que es 35 grados centígrados. El efecto refrigerante para este ciclo sería la diferencia entre la entalpía 5 y la 4. Recordemos que el efecto refrigerante sale del balance de energía en el evaporador, que da como resultado que el calor intercambiado es la diferencia entre la entalpía de salida y la entalpía de entrada. Esa es la ecuación de capacidad, flujo másico por efecto refrigerante. De ahí vamos a despejar el flujo másico, que es una de las cosas que nos pide el enunciado. Vamos a poder calcular el efecto refrigerante y ya tenemos la capacidad, y así calcular el flujo másico. El trabajo de compresión es la diferencia entre la entalpía 3 y la 6. También eso sale del balance de energía en el compresor. Haciendo el balance de energía, llegamos a la conclusión de que el trabajo en el compresor es la diferencia entre la entalpía de entrada y la de salida. Y por último, el coeficiente de operación. Aquí podemos ver que el flujo másico que va por el evaporador no va a ser el mismo que va a ingresar al compresor, porque acá se están separando los fluidos, acá se está separando el refrigerante en líquido y en vapor, y solamente el líquido está yendo al evaporador. En cambio, todo el vapor, todo el refrigerante en algún momento se va a convertir en vapor y va a circular por el compresor. Entonces, todo el flujo másico de refrigerante sí está circulando por el compresor, pero no por el evaporador. Y esta ecuación de coeficiente de operación no está tomando en cuenta esas diferencias de flujo másico. Entonces, para este caso, esa ecuación no nos va a servir. Vamos a utilizar la otra que les di, la que toma en cuenta los flujos másicos. Entonces, el coeficiente de operación va a ser igual al flujo másico del evaporador por el efecto refrigerante sobre el flujo másico del compresor por el valor absoluto del trabajo de compresión. Bueno, comencemos con el estado 1. El estado 1 está a la presión alta del sistema, o a la temperatura alta en este caso, que nos está dando ese dato. Sabemos que es un líquido saturado seco y el enunciado nos da la temperatura ambiente. No podemos trabajar con la temperatura ambiente. Tenemos que calcular la temperatura del condensador. Yo les había dado esa ecuación: temperatura del condensador menos temperatura ambiente es igual a 10 grados centígrados. Entonces la temperatura del condensador va a ser igual a 45 grados centígrados. Con ese dato entramos a la tabla del freón saturado, ubicamos esa temperatura, va a estar entre esos valores. Como es un líquido saturado seco, el título es 0, y vamos a leer la entalpía del líquido saturado seco. Interpolamos entre esos valores
y nos da como resultado que la entalpía del estado 1 es igual a 19,07. También podemos leer la presión. La presión alta del sistema va a ser igual a 11,14 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Bien, el estado 2 es la salida de una válvula de expansión. Entonces, sabemos que las válvulas son isoentálpicas. La entalpía 2 va a ser igual a la entalpía 1. El estado 3 y el estado 5 son los mismos, son vapor saturado seco, con distintos flujos máximos. Entonces, para ese estado tenemos la temperatura, el enunciado nos da la temperatura del evaporador. Eh, la temperatura del evaporador es de menos 12 grados centígrados. Como nos da la temperatura del evaporador, con esa sí podemos trabajar. Si nos hubiera dado la temperatura de diseño, tendríamos que hacer un cálculo extra. Entonces el estado 3 y el estado 5 son vapor saturado seco, el título es 0 a esa temperatura. Ubicamos la temperatura en la tabla y leemos la entalpía del vapor saturado seco, que es 43,51. Esa sería la entalpía del estado 3 y del estado 5. También podemos leer la entropía porque el estado 3 es el que va a ingresar al compresor. Entonces sabemos que en el compresor la entropía se mantiene constante. Nos va a servir para el siguiente estado. Y la presión, podemos determinar cuál es la presión baja del sistema, en este caso es 2,06. Definimos el estado 4 está en la presión baja del sistema y es líquido saturado seco, el título es 0. Es el líquido saturado seco que va a dirigirse al evaporador. Ubicamos la presión en la tabla, o la temperatura de menos 12, cualquiera de las dos, y leemos la entalpía del líquido saturado seco. Sería igual a 5,93. Con eso quedaría definido el estado 4. Para el estado 6 tenemos la presión, que es la presión alta del sistema, 11,14, y la entropía. Sabemos que la entropía se mantiene constante en el compresor, y tenemos la entropía del estado 3, que es la que ingresa al compresor. Como es un vapor recalentado, tenemos dos opciones, usar el diagrama o hacer una interpolación doble con las tablas de freón recalentado. Lo que vamos a hacer es usar el diagrama presión-entalpía. Ubicamos la presión baja, que es la presión de 2, está sobre la línea de vapor saturado seco en este caso. Ahí estaría el estado 5 o el estado 3. Trazamos una línea de entropía constante que es 0,168, digamos. Esta es la línea de 0,17. Entonces un poco a la izquierda va a estar la línea de entropía constante. Esa sería nuestra línea de entropía constante. Ubicamos la presión alta, que es la presión de 11. Y en ese punto, aproximadamente en ese punto, estaría el estado 6. Trazamos una línea vertical y leemos el valor de la entalpía. Aquí está el valor de 50, un poco a la derecha está nuestro valor del estado 6. Entonces va a ser 50,5 o 51. Ambos valores están correctos. Y bueno, ya podemos calcular el efecto refrigerante, que era la diferencia entre la entalpía 5 y la 4. El efecto refrigerante es igual a 37,51.
y es el máximo efecto refrigerante que se puede conseguir para estas condiciones de presión. ¿Cómo lo podemos demostrar eso? Si nosotros entramos a la tabla, a la temperatura de -12, nuestro valor del efecto refrigerante es igual al valor que hay entre el valor de la entalpía del líquido saturado seco y del vapor saturado seco. Este valor sabemos que es la diferencia entre estas dos entalpías y representa a la entalpía de vaporización, que es la cantidad total de energía que se necesita para que la sustancia pase del estado de líquido saturado seco a vapor saturado seco. Entonces, como esa es toda la cantidad de energía que se requiere para que la sustancia pase de líquido saturado seco a vapor saturado seco, esta energía es toda la energía capaz de intercambiar con el sistema. Con esta ecuación se va a entender mejor. Les decía que el efecto refrigerante es igual a la entalpía de vaporización por la fracción de líquido. La fracción de líquido es 1 menos el título o calidad. En este caso, reemplazando la ecuación de título o calidad que conocemos de termodinámica, el título era igual a la entalpía de la mezcla o del estado, en este caso la entalpía 4, menos el líquido, menos la entalpía del líquido saturado seco sobre la entalpía de vapor saturado seco menos la entalpía de líquido saturado seco. En este caso, la entalpía 4 es la misma que la entalpía de líquido saturado seco. Entonces esa diferencia se va a hacer 0 y toda esta expresión se va a hacer 0. 1 menos 0 es 1. Entonces la ecuación del efecto refrigerante nos queda igual a la entalpía de vaporización, que es la diferencia entre la entalpía de vapor saturado seco y de líquido saturado seco. Esta diferencia es la diferencia máxima de energía para estas condiciones. Es por eso que el efecto refrigerante es el máximo. Esta es la demostración de que el efecto refrigerante es el máximo para un separador total. Bueno, el enunciado nos pide también determinar el flujo másico. Utilizamos para eso la ecuación de capacidad de refrigeración. Como ya tenemos la capacidad del evaporador y conocemos el efecto refrigerante, podemos despejar el flujo másico. Tenemos que convertir las unidades, el enunciado nos da la capacidad en toneladas y nosotros utilizamos kilocalorías para la energía, kilocalorías sobre kilogramos. Entonces, el equivalente a las toneladas son 50,4 kilocalorías por minuto para una tonelada. Bueno, con eso, calculando el flujo másico, tenemos 4,6 para el evaporador. También ya podemos calcular el trabajo de compresión, que en este caso era la diferencia entre la entalpía 3 y la entalpía 6, o la entalpía 5 y la entalpía 6. La entalpía 3 y la 5 son iguales. Pero como ingresa al estado 3, es más correcto decir que es la entalpía 3, aunque sean iguales. Ese sería el trabajo de compresión. Es negativo porque sabemos que el sistema consume trabajo. Bien, nos pide por último el coeficiente de operación. Ya tenemos el flujo másico del evaporador, pero no tenemos el flujo másico del compresor. Entonces lo que vamos a hacer es un balance para determinar ese flujo másico. Nosotros vamos a analizar nuestro separador. Esa va a ser nuestra frontera termodinámica para un análisis en el separador. Nosotros vemos que el separador tiene 2 entradas y 2 salidas. Haciendo un balance de masa, el flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida. Es un sistema abierto según nuestra frontera. Los flujos máxicos de entrada son el flujo másico 1, que es aquí está, entrando el estado 1, y el estado 5.
el flujo másico 1 y el flujo másico 5, y los de salida son el flujo másico 3 y el flujo másico 4. También vamos a hacer un balance de energía, que nos va a resultar en esa expresión. Podemos llegar a esta misma expresión haciendo un balance con la primera ley y usando esto como frontera, o directamente podemos multiplicar al balance de masa cada flujo másico por su respectiva entalpía. Vamos a llegar a lo mismo. Flujo másico 1 por entalpía 1, más flujo másico 5 por entalpía 5, igual a flujo másico 3 por entalpía 3, más flujo másico 4 por entalpía 4. Ahora vamos a hacer un balance de masas en general. Si nosotros observamos el ciclo, el flujo másico 1 es igual al flujo másico 2, al flujo másico 6 y al flujo másico 3. Y el flujo másico 4 es igual al flujo másico 5. Nuestro balance de energía para el separador quedaba así. Y nosotros vemos que hay flujos másicos que son iguales, entonces podemos separarlos para que haya menos incógnitas en esta expresión. El flujo másico 1 es igual al flujo másico 3, entonces reemplazamos. El flujo másico 5 es igual al flujo másico 4, reemplazamos. Y esto se mantiene. Lógicamente tenemos que mantener las entalpías. Aquí se mantiene el valor de la entalpía 5 porque si las reemplazamos ya estaría mal nuestro balance. Y aquí también se mantiene el valor de la entalpía 1. Lo que es equivalente son los flujos másicos, entonces eso podemos reemplazarlos para que haya menos incógnitas en esta expresión. Podemos separar para factorizar. Factorizamos los flujos másicos que son iguales, que son el 4 y el 3. Y si nosotros vemos, ya tenemos el flujo másico en el evaporador, y el flujo másico en el evaporador es el flujo másico 4 y el flujo másico 5. Entonces ya conocemos este flujo másico, lo único que hacemos es despejar de esta ecuación el flujo másico 3. Reemplazando los datos, determinamos que el flujo másico 3 es igual a 7,21. Ese sería el flujo másico en el compresor. Con eso ya tenemos todo para calcular el coeficiente de operación. Para este caso, el coeficiente de operación es de 3,49. El coeficiente de operación. Bueno, en el caso de que el enunciado no nos dé la capacidad, no podemos determinar el flujo másico en el evaporador. Pero de igual manera podemos determinar el coeficiente de operación. ¿Cómo vamos a hacer eso si ya no conocemos el flujo másico en el evaporador? Y con eso calculamos el flujo másico en el compresor. Lo que vamos a hacer es hallar una relación de flujos másicos. Vamos a hallar esa relación entre el flujo másico 4 y el 3, partiendo del balance de energía, de la última ecuación del balance de energía, que no sé si la recuerdan, era esta, la vimos hace un momento. En esto quedaba nuestro balance. Nosotros lo que hicimos fue despejar el flujo másico 3 porque ya conocíamos el flujo másico 4. Pero aquí, en el caso hipotético de no conocer el flujo másico 4, lo que tenemos que hacer es hallar la relación entre estos flujos másicos. Y para eso lo que hacemos es despejar esa relación. Mandamos el flujo másico 3 a dividir y las entalpías que están multiplicando al otro lado a dividir también. Y con eso podemos hallar la relación entre flujos másicos, que es 0,65. El coeficiente de operación nos va a salir igual. Nos tiene que salir igual. Bueno, eso para el caso de que no tengamos los flujos másicos. Bueno, continuamos con el segundo ejercicio de hoy. Dice lo siguiente: un sistema de refrigeración que utiliza freón 12 como refrigerante está equipado con un separador de vapor parcial, el cual opera a 4,4 grados centígrados.
El condensador funciona a una presión de 10 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Nos pide determinar el efecto refrigerante, el trabajo de compresión y el coeficiente de operación. Ese es el diagrama para el ciclo. Esos son los datos. Nos da la temperatura intermedia, que es la temperatura a la que funciona el separador, y la presión del condensador. El efecto refrigerante para este caso sería la diferencia entre la entalpía 6 y la entalpía 4', la entalpía de salida y la entalpía de entrada. El trabajo de compresión sería la diferencia entre la entalpía de entrada y la de salida, que sería la entalpía 7 y la entalpía 8. Y lo mismo que les decía en el anterior caso, el flujo másico en el evaporador no va a ser igual al flujo másico en el compresor. Aquí solamente estamos enviando el líquido que sale del separador. Acá estamos enviando el vapor que sale del separador más el vapor del evaporador. Es decir, el total del flujo másico del refrigerante va a tener que pasar por este compresor. Entonces tenemos que considerar los flujos máxicos a la hora de calcular el coeficiente de operación. Esa sería la ecuación más apropiada. Este es el diagrama presión-entalpía, ya lo analizamos en detalle hace un momento. Entonces podemos comenzar con los estados. El estado 1 es líquido saturado seco, a la presión alta del sistema. El título es 0, la presión es 10. Con eso entramos a la tabla, ubicamos la presión, va a estar entre los valores de 9 y 12, y ubicamos el valor de la entalpía del líquido. Tenemos que interpolar entre esos valores. La entalpía 1 sería 17,98. El estado 2 es la salida de una válvula de expansión, entonces la entalpía se va a mantener constante. El estado 3 es líquido saturado seco a la presión o temperatura intermedia. Perdón, vapor saturado seco a la temperatura de 4,4. Ubicamos la temperatura en la tabla y leemos la entalpía del vapor saturado seco. También podemos determinar la presión intermedia, que es 3,63. El estado 4 es líquido saturado seco a la misma presión, a la presión intermedia. El título es 0, la presión es 3,63. Podemos entrar a la tabla con la presión o con la temperatura que nos daba el enunciado, que es 4,4. Leemos la entalpía del líquido saturado seco. La entalpía del estado 4 es igual a 9,59. El estado 5 es la salida de una válvula de expansión, por lo tanto la entalpía se va a mantener constante. La entalpía 5 es igual a la entalpía 3. Lógicamente a diferente presión, y el estado 5 es un vapor recalentado, el estado 3 es un vapor saturado a distinta presión. El estado 4' es la salida de la válvula de expansión. La entalpía 4' es igual a la entalpía 4. También con la diferencia, lógicamente, de la presión y el estado del refrigerante. El estado 6 es vapor saturado seco, el título es 1, a la presión del evaporador. El enunciado no nos da la presión del evaporador, pero nosotros conocemos esa ecuación. De esa ecuación vamos a despejar la presión del evaporador. Despejando y reemplazando los datos nos da que la presión del evaporador es igual a 1,32. Con esa presión podemos entrar a la tabla. Hay una presión de 1,35. Esa nos va a servir, no es necesario interpolar por 3 centésimas. Ubicamos la entalpía del vapor saturado seco. Para esa presión corresponde el valor de 42,33.
Esa sería la entalpía del estado 6. Bien, para el estado 7 conocemos la presión, es la presión baja del sistema, pero no conocemos nada más. Es una mezcla del estado 7, una mezcla entre el estado 6 y el estado 5. Y es un vapor recalentado encima. Entonces no conocemos nada más que la presión para determinar ese estado. Lo que vamos a hacer entonces es un balance. El estado 6 es una mezcla, la mezcla se da en ese punto y vamos a hacer un balance en ese punto. Conocemos la presión, les decía, es la presión baja del sistema. Vamos a hacer un balance de masa en ese punto. El balance en ese punto nos da como resultado que el flujo másico 7 es igual a la suma del flujo másico 5 y el 6. Haciendo un balance de energía, simplemente podemos multiplicar por sus respectivas entalpías el balance de masa. Nos queda así el balance de energía: flujo másico 7 por entalpía 7 igual a flujo másico 5 por entalpía 5, más flujo másico 6 por entalpía 6. El flujo másico 7 es igual a la suma del flujo másico 5 y 6. Entonces podemos reemplazar ese valor para tener menos incógnitas. Ahí vamos a dejar nuestro balance de este punto por el momento. Vamos a hacer un análisis de masa para todo el ciclo. Vemos que el flujo másico 1 es igual al flujo másico 2, igual al flujo másico 7 y al 8. El flujo másico 3 es igual al flujo másico 5, y el flujo másico 4 es igual al flujo másico 4' y al flujo másico 6. Vamos a hacer un análisis en el separador. Nuestro separador tiene una entrada y dos salidas. La entrada es el flujo másico 1 y la salida es el flujo másico 4 y el 3. Multiplicando por las entalpías, nos queda así. Reemplazamos el valor del flujo másico 1, que es equivalente a la suma del flujo másico 4 y el 3. Distribuimos la entalpía 1 y así nos quedaría el balance de energía en el separador. El balance de energía en ese punto nos quedaba así. Entonces nosotros tenemos que reducir incógnitas. Para hacer eso vamos a ver nuestro análisis general de masa. En el análisis de masa se ve que el flujo másico 3 es igual al 5 y el flujo másico 5 aparece en el balance de este punto. Entonces vamos a reemplazar ese valor de flujo másico 3 por flujo másico 5 para tener menos incógnitas. Y lo mismo con el flujo másico 4, es igual al flujo másico 6, según el balance general. Y el flujo másico 6 también aparece en esta ecuación. Entonces, para tener menos incógnitas, reemplazamos los equivalentes de flujos másicos manteniendo los valores de entalpía. Si cambiamos el valor de la entalpía, va a estar mal el cálculo, porque las entalpías no son equivalentes. Lo que es equivalente es el flujo másico. Bien, como no conocemos ningún flujo másico y el enunciado no nos da la capacidad del evaporador, tenemos que trabajar en función de un flujo másico. Puede ser en función del flujo másico 6 o del 5, que son las dos incógnitas que aparecen en las dos ecuaciones que tenemos. En este caso lo vamos a hacer en función del 5. Entonces vamos a dividir todo entre flujo másico 5. Dividiendo esta expresión entre flujo másico 5 nos queda así. Podemos simplificar. Simplificando y reordenando, el flujo másico, la relación entre el flujo másico 6 y 5 se repite en ambos lados. Reordenamos la expresión para poder factorizar. Factorizamos y de aquí podemos despejar la relación entre el flujo másico 6 y el 5. Reemplazando los valores de entalpía que ya conocemos, que son la entalpía 3
la 1 y la 4. Ya las conocemos los tres valores. Entonces simplemente reemplazamos y calculamos. La relación entre el flujo básico 6 y el 5 va a ser igual a 3,25. Volviendo al análisis en ese punto, vamos a hacer lo mismo para esta expresión. Vamos a dividir entre flujo básico 5 porque ya conocemos esa relación. Vamos a utilizar esa relación para calcular la entalpía 7. Entonces dividimos todo entre flujo básico 5 igual que en el caso anterior para poder usar esta expresión, para poder usar este valor. Simplificamos. Y de aquí podemos despejar la entalpía 7, que es nuestra única incógnita de esta ecuación. Todos estos dos balances que hicimos es para calcular esta entalpía. Ya conocemos la relación entre flujos básicos 6 y 5, gracias al balance en el separador. Y bueno, ya conocemos las entalpías 5 y 6. Entonces despejamos. La entalpía 7 va a ser igual a 43. La entalpía 7, si nosotros miramos el gráfico, tiene que ser mayor a la entalpía 6, pero menor a la 5. ¿Por qué? Porque es una mezcla entre el estado 6 y el estado 5. Entonces tiene que estar en un valor intermedio. Y vemos que eso se cumple. La entalpía 5 es igual a 45,23 y la entalpía 6 a 42,33. Si hubiéramos cometido un error a la hora de calcular la relación entre flujos básicos 6 y 5, se notaría ya en el cálculo de la entalpía 7. Entonces ya conocemos la entalpía 7 y la presión. Como el estado 7 es el que ingresa al compresor, y además el estado 7 es un vapor recalentado, sería bueno que conozcamos la entropía de ese estado, porque sabemos que se va a mantener constante hasta el estado 8. Y para el estado 8 solamente conocemos la presión por el momento. Entonces lo que podemos hacer es entrar a la tabla de freón recalentado y hacer una interpolación para calcular la entropía. No es necesario hacerlo, pero es mejor si lo hacen. Vamos a ver por qué no es necesario hacerlo en un momento. Si entramos a la tabla de freón recalentado, ubicamos la presión. En este caso tenemos 1,35 y en la tabla hay 1,41. No es necesario hacer una interpolación doble por una diferencia tan pequeña. Entonces directamente vamos a utilizar el valor de 1,41. Ubicamos el valor de nuestra entalpía, 43 va a estar entre estos dos valores, y ubicamos el valor de la entropía. Interpolamos y la entropía 7 va a ser igual a 0,172. También podríamos usar directamente este valor porque la diferencia entre 43 y 43,04 es insignificante. Vemos que no varía casi nada, recién en el cuarto decimal es diferente. Bueno, eso sería la entalpía 7. Sabemos que la entalpía se mantiene constante, ya tenemos la presión y la entropía para el estado 8. Con eso vamos a entrar al diagrama presión-entalpía. Ubicamos el estado 7. El estado 7 está a la presión de 1,35. Este es el valor de 1,4, entonces un poco más abajo va a estar el valor de 1,35. Y ubicamos el valor de la entalpía, que para el estado 7 era 43. Va a estar aproximadamente ahí. En este punto va a estar el estado 7. Esta es la línea de vapor saturado seco y el estado 7 está un poco a la derecha porque es un vapor recalentado. De aquí podríamos trazar una línea de entropía constante imaginaria, sin conocer la entropía, simplemente manteniendo una línea constante a partir de este punto. Es por eso que les decía que si no calculaba la entropía, igual estaba bien. Bueno, como conocemos la entropía, que es un poco mayor que 0,17, aquí está la línea de 0,17. Nuestra entropía es 0,172, entonces va a estar un poquito a la derecha. Trazando la línea de entropía constante y ubicando la presión alta del sistema, que era 10. Aquí está la presión de 10.
Ahí estaría el estado 8, en ese punto. Trazamos la línea vertical y leemos el valor de la entalpía. Para este caso sería 51 aproximadamente. Aquí está el valor de 50 y nuestro valor está un poco a la derecha. Bien, ya conocemos la entropía 6 y la 4', ya podemos calcular el efecto refrigerante. Para este caso es 32,74. También conocemos la entalpía 7 y la 8. Con eso calculamos el trabajo de compresión. Es menos 8, es negativo porque el sistema consume trabajo. Pero todavía no podemos determinar el coeficiente de operación porque no conocemos los flujos básicos 6 ni 7. No podemos calcularlos porque no tenemos la capacidad ni el evaporador. Entonces, lo que tenemos que hacer es hallar una relación entre estos dos flujos básicos, que por el momento tampoco la hemos calculado. Lo único que tenemos en cuestión de flujo másico es la relación entre el flujo másico 6 y 5. Y sabemos además que el flujo másico 7 es la suma entre el flujo másico 5 y 6. Eso es lo único que conocemos para hallar esta relación. Lo que vamos a hacer es dividir la expresión de coeficiente de operación entre flujo másico 5 para poder utilizar esta relación que conocemos. Dividiendo el numerador y el denominador no estamos afectando la expresión. El flujo másico 6, la relación entre el flujo másico 6 y 5 ya la conocemos. La relación entre el flujo másico 7 y 5 no la conocemos. Pero sabemos que el flujo másico 7 es la suma entre el flujo másico 5 y 6. Entonces reemplazamos el flujo másico 7 era igual a la suma entre el flujo másico 5 y 6. Y con eso ya podemos simplificar. Distribuyendo el denominador nos queda así. Podemos simplificar aquí, flujo másico 5 sobre flujo másico 5 nos queda 1. Y la relación entre el flujo másico 6 y 5 ya la conocemos. Entonces, ahora sí podemos determinar el coeficiente de operación. Reemplazando los valores, tenemos que el coeficiente de operación para este ciclo es igual a 3,13. Con eso termina la clase de hoy.